Me gradué de físico en la Universidad Central de Venezuela. He sido tutor de muchachos de todas partes del país y reconozco que tenía prejuicios, de esos que se van formando sin querer, como por ejemplo que las universidades de Caracas eran las que ofrecían mejor formación. En una de esas, un joven me pidió que fuera tutor de su tesis en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Venía de la Universidad de Carabobo. Yo estaba un poco escéptico, por lo que antes de aceptar trabajar con él le dije: mira, vamos a sentarnos, vamos a interactuar, vamos a estudiar un caso. Él venía de los llanos de Apure y ahora está en el Instituto Max Planck en Dresde, Alemania. Su nombre es Luis Colmenares. Un país sin tradición de emigración, repentinamente escindido, procurando seguir contando una historia común. Generaciones. Dos tiempos, una historia. Episodio 2. Hay talento en todas partes. Suele creerse que para ser un científico debe sacrificar un poco del contacto humano, que no puede ser un buen científico a la vez alguien sociable. Pero el profesor Ernesto Medina me enseñó que el conocimiento también se consigue con el calor humano. Yo nací en San Fernando de Apure, mi familia sigue viviendo allí. Desde pequeño tenía curiosidad por las ciencias. A los 8 o 9 años le pedí a mis padres que me compraran libros sobre ciencias naturales y veía canales como Discovery Channel o Animal Planet. Y esa curiosidad fue evolucionando. Primero quería ser pintor, luego veterinario, pero en el cuarto año de bachillerato tuve un buen profesor de física que demostró lo que estaba más allá de las ecuaciones. Empecé a investigar por mi cuenta y me di cuenta de que eso era a lo que me quería dedicar. Yo me gradué de físico muy joven, en 1985, y me hice doctor antes de los 30 años. El estudio siempre fue una premisa en mi familia, ya que mis padres fueron los primeros egresados de la Escuela de Ciencias de la Universidad Central. Se formaron con profesores chilenos y otros extranjeros de esas oleadas de inmigrantes que llegaron a Venezuela en el siglo pasado. Y ahora somos los venezolanos los que andamos por el mundo. De los 130 profesores que hay en la Universidad de Yachay, al norte del Ecuador, 31 somos venezolanos. Aquí vivo desde 2016. Yo también me gradué bastante joven. Empecé a estudiar física en la Universidad de Carabobo cuando tenía 17 años y me gradué a los 22. Hice una maestría en Italia sobre materia condensada de física y estadística y cuando la terminé en 2018 me vine a Alemania. Tengo 27 años y aquí sigo, en Dresde, como estudiante de doctorado en el Instituto Max Planck, que debe su nombre al físico alemán precursor de la mecánica cuántica. Fue Ernesto quien me motivó a continuar mis estudios fuera de Venezuela. Me sugirió que me fuera a Estados Unidos, pero yo no tenía los recursos para hacerlo. Entonces surgió lo de Italia en el Centro Internacional para la Física Teórica de la UNESCO, donde si te aceptan te cubren todos los gastos. En el Instituto Max Planck no tengo una beca propiamente, te pagan por investigar, siempre y cuando te mantengas produciendo trabajos constantemente. La verdad es que Luis me sorprendió desde el primer momento, cuando comenzamos a trabajar en su tesis. Le propuse una investigación sobre el grafeno. El grafeno se extrae de pequeñas exfoliaciones de grafito y es un material de gran interés, que luego de una década de su descubrimiento sigue sorprendiendo a la comunidad científica por su versatilidad. Yo venía de un semestre sabático en Francia donde había aprendido sobre teoría de calibre de anillos de grafeno y desarrollado ciertas técnicas para abordar problemas con modelos teóricos. Estaba tratando de desarrollarlos en Venezuela con otros investigadores del instituto y Luis fue el primer estudiante de pregrado con el que trabajé en este tema. En el IBIC no habíamos publicado nada parecido hasta entonces. Ernesto me propuso lo del grafeno y pensé que sería interesante estudiarlo. Nos fuimos por primera vez en lunes de 2016. Había hecho pasantías en el IBIC desde 2015, pero no conocí a Ernesto ese año porque él estaba de sabático. Quería hacer mi tesis con él porque es uno de los top en Venezuela en esa área. No me podía salir mal. Eso pensé. Empecé a plantearle problemas a Luis para que él los resolviera. Y me sorprendió la garra que tenía. Al comienzo no entendía mucho, pero seguía intentando sin descanso. Insistía muchísimo, hasta que lograba resultados cada vez con más frecuencia y otros que no le había pedido. Eso significa que estaba pensando mucho en el problema y de maneras diferentes. Lo que Ernesto quería era que produjéramos uno de esos papers que, aunque fuera teórico, tuviera impacto a nivel práctico y experimental, que con ese modelo matemático se pudieran anticipar cosas. Por ejemplo, esta investigación servía para entender cómo el grafeno interactúa con materiales magnéticos o con otros materiales,
lo cual es importante cuando se quieran hacer materiales con corrientes magnéticas. No teníamos los equipos para estudiar el grafeno experimentalmente, pero la naturaleza de la investigación era teórica, así que esto no fue un gran inconveniente. Para nuestro encanto pudimos lograrlo y describir muchos más fenómenos en el grafeno, como los efectos de proximidad, produciendo ferromagnetismo y antiferromagnetismo. Él se sentaba conmigo y me explicaba dudas muy puntuales. De resto me dejaba con otros investigadores como Mayra Peralta. Era el proceso de investigación ideal que varios científicos compartieran sus ideas y hallazgos. Todo fue increíble para mí hasta que supe que se iría del país. Estudié y trabajé mucho en varios países y por eso creo que emigrar para mí resultó sencillo. Los de mi generación en Venezuela podíamos acceder a becas o financiamiento del Estado venezolano para formarnos fuera, siempre a cambio de que regresáramos a trabajar en el país. Así lo hice yo. Por ejemplo, hice mi doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge, con una beca del gobierno venezolano y un financiamiento de INTEBEP, que es el Instituto de Investigación de la Industria Petrolera. La matrícula en el MIT era de unos $30,000 anuales y fueron 5 años. Pero en 2016 recibí la oferta de la Universidad Yachay Tech y acepté. Me jubilé en el IBIC y me vine al Ecuador. En el IBIC llegamos a contar con más de 20 investigadores en varias áreas de la física. Había años en que superábamos las 60 publicaciones. Pero con la crisis los investigadores se fueron yendo del país. En 2016 quedaban 4 o 5. Y ya no había fuentes de financiamiento para la investigación. Para ser investigador uno debe ser independiente, tener sus propias ideas, su capacidad de construcción. Era mi reto y lo logré, a la par de mi trabajo docente a lo largo de los 27 años que trabajé en Venezuela. Me enteré de que Ernesto se iba del país como un mes antes de su viaje y me dije, tengo que terminar la tesis antes de que se vaya, es ya o ya. Y ya antes de irse a Ecuador estuve en la presentación de mi tesis. Era la primera vez que yo visitaba la Universidad de Carabobo. Recuerdo que ese mismo día no sabíamos si se iba a dar la defensa. Creo que había problemas con la electricidad. Sí, fue un día ajetreado. No sabíamos si había luz porque había habido un corte eléctrico en la madrugada, pero todo se hizo y fue muy bonito. Ese día Ernesto conoció a mis papás. Fue el último día que nos vimos personalmente. En 2019 produjimos otro paper sobre el grafeno y el oro, pero ese lo hicimos enteramente a distancia. Cuando yo estudiaba en la UCB, conocí a un compañero que venía de la provincia venezolana, como Luis. Era del estado Yaracuy y abandonó la carrera por la necesidad de sostenerse económicamente. Por eso me produjo admiración el tesón de Luis, y con él cristalizó en mí la certeza de que hay que darle oportunidades a todos sin importar de dónde vengan. Lo que importa es qué pueden ofrecer al mundo. La verdad es que hay talento en todas partes. ¿Regresaría a Venezuela? No es algo que vea cercano. Hacer lo que hago en Alemania es prácticamente imposible hoy en día en mi país. Tal vez en el futuro podría volver, pero ahora no lo veo posible. En Ecuador he aprendido sobre planificación educativa y el impacto que tienen carreras como estas en la sociedad. No me inclino en este momento a regresar, pero tengo varios estudiantes de Venezuela que atiendo a distancia. Incluso he ayudado a crear nuevos proyectos que incluyen a la Cátedra de Física de la UCB y USB con temas modernos de la materia, para darle mejores oportunidades a quienes tengan el potencial. También colaboro en el IBIC con muchachos que hacen sus maestrías y doctorados. La experiencia con Luis me contagió de la seguridad para seguir enseñando en Venezuela, aunque sea a distancia. Yo lo que hago es formar gente, pero sé que Venezuela necesita ahora mismo mucho más que eso. Generaciones. Dos tiempos, una historia. Un diálogo intergeneracional para indagar sobre esa historia que seguimos compartiendo y sobre la Venezuela del futuro. Una producción del Goethe Institut Venezuela y La Vida de Nos. Los esperamos en nuestro próximo episodio.